Vamos a encarar la última parte de esta unidad para estudiar la biomecánica del pulgar. El pulgar se diferencia de los otros 4 dedos por muchas características especiales. En primera instancia, la columna del pulgar que habíamos descrito, que se iniciaba con el escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano y las 2 falanges, no se encuentra en su posición anatómica de relajación natural en el mismo plano que el resto de los dedos. Cuando uno observa la posición del pulgar en una mano que se encuentra en posición anatómica relajada, la cara palmar del pulgar mira hacia adentro, la cara palmar del pulgar está a 90 grados respecto de la cara palmar de los otros 4 dedos. Esto también generaron a lo largo de las descripciones de los anatomistas y de los biomecánicos diferentes nomenclaturas en la nominación de los movimientos, porque en una descripción del plano sagital uno describiría en el resto de los dedos la flexión y extensión. Sin embargo, para la posición del pulgar, la flexión y extensión se estaría dando en un plano frontal o coronal, por esta rotación, esta disposición en que la cara palmar está mirando hacia la línea media. Por otro lado, la deducción y aducción de dedos, que se describe como la separación o la unión hacia la línea o el eje medio de la mano, en este caso estaría dado en el plano sagital, o separarse o acercarse al segundo metacarpiano. Junto con esto también estuvieron las discrepancias de los autores para explicar el movimiento de oposición del pulgar, debido a que en la columna del pulgar encontramos la articulación artrodia, que une el escafoides con el trapecio, y la articulación en silla de montar o encaje recíproco, que une la articulación trapecio-metacarpiana. Al ser una silla de montar o encaje recíproco, solamente tendría 2 grados de libertad de movimiento, que permitiría los movimientos de flexo-extensión y abducción-aducción, más allá de la orientación en el espacio y todas las discrepancias de cuáles serían los nombres para el plano sagital y para el plano frontal. Lo que aquí tampoco había acuerdo entre distintos autores era cuál era el mecanismo que generaba la oposición del pulgar, ya que el pulpejo del pulgar puede oponerse al pulpejo, a la cara palmar de cada uno de los dedos, siendo máxima la oposición con el meñique. Con lo cual, esta rotación, o cuando uno opone la cara palmar del pulgar a la cara palmar del meñique, el pulgar generó una rotación de 90 grados, es decir, en posición de reposo se encuentra perpendicular a la palma de la mano, y en máxima oposición frente al meñique se encuentra paralelo a la palma de la mano, con lo cual tampoco había posibilidades de explicar cómo se generaba esa rotación en una articulación biaxial o encaje recíproco. Los grados de libertad de movimiento del pulgar también se diferencian respecto del resto de los 4 dedos, y vamos a explicar las nomenclaturas de acuerdo a la terminología que presentó Zancoli, y al análisis de los mecanismos que también se explican del movimiento de oposición. Entonces empezamos con la descripción de la columna del pulgar, que constituye el escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano y las 2 falanges del pulgar, siendo la articulación más importante la articulación trapecio-metacarpiana. En esa posición
el pulgar se ubica en toda la columna del pulgar se ubica con la cara palmar del pulpejo del dedo perpendicular al resto de los dedos. Esta posición del pulgar se explica por la orientación del trapecio en el espacio. Cuando se observa en un sentido palmar, la oblicuidad que tiene el trapecio respecto del resto del eje de los huesos del carpo y del metacarpo es una inclinación hacia palmar de 35 grados. Cuando se observa la inclinación hacia radial, se inclina 20 grados. Y cuando se observa en el sentido de la rotación, pensando en esta imagen en donde el pulgar está visto desde su sector más distal, es decir, estamos observando acá la cara distal del trapecio, con la cual se articula la base del primer metacarpiano, se produce una rotación del primer metacarpiano y del trapecio 15 grados respecto de la posición de los ejes antero-posterior y látero-lateral convencionales de los planos en el espacio. Es por eso que ya la posición del trapecio en el espacio genera que a continuación primer metacarpiano y falanges se ubiquen en una posición diferente del resto de la posición de los dedos. La nomenclatura fue discrepando a lo largo de los años. Uno puede recorrer de nuevo las descripciones de los libros de anatomía clásico, en donde se puede mencionar que flexión y extensión es acercar las caras palmares de dos segmentos próximos. Sin embargo, en el caso del pulgar, en vez de hacerse en el plano sagital, esto estaría dándose en el plano frontal. La separación y la unión de segmentos como abducción y aducción, en este caso se estaría dando en el plano sagital. Y la nomenclatura que prosperó, explicó y se consensuó a partir de la presentación de Zancoli es: partiendo de la posición neutra o de reposo, en donde el pulpejo del pulgar o la uña se encuentra perpendicular a la posición del resto de los dedos, en reposo, se producen movimientos de balanceo simple denominado antepulsión, sin rotación de pulgar, es decir, que la uña sigue estando perpendicular a la cara palmar. Esto se realiza, esta antepulsión se realiza hacia el sector ventral de la mano y se produce con esos 15 grados de rotación que se habían descrito antes por la posición propia del trapecio. La retropulsión, movimiento inverso desde la posición neutra hacia el sector dorsal, también se produce sin ningún tipo de rotación del pulgar. La uña sigue estando perpendicular al resto de la uña de los dedos. Entonces se produce una antepulsión, una retropulsión, movimientos de balanceo en la trapecio metacarpiana. En un plano también oblicuo, 15 grados respecto del plano frontal convencional, se van a producir movimientos de balanceo en donde se asocia la aducción con flexión. Aducción, se aproxima el primer metacarpiano al segundo metacarpiano y se flexiona la metacarpofalángica y la interfalángica. Y el movimiento contrario de extensión con abducción, se aleja el primer metacarpiano del segundo y se extiende la metacarpofalángica y la interfalángica. Estos movimientos, antepulsión, retropulsión, aducción con flexión, abducción con extensión, son todos movimientos simples, movimientos de balanceo que transcurren en la articulación trapecio metacarpiana con el género silla de montar o encaje recíproco, que ya
venían describiendo los autores más clásicos. Pero luego, si uno continúa estos movimientos, empiezan a ver un movimiento de circunducción hacia el lado cubital, en donde la cara palmar del pulgar se empiezan a enfrentar en primera instancia al índice, y en el extremo más cubital se enfrenta a la cara palmar del meñique. Todo este rango en donde se empieza a producir una rotación del pulgar se lo denomina oposición. Cuando se produce el movimiento contrario desde la posición neutra hacia el sector de circunducción radial, también se produce una rotación, porque la uña ya no queda en el mismo plano que había comenzado perpendicular a la palma de la mano, sino que se produce una rotación en el sentido radial, denominándose reposición en los términos de Zancoli o contraposición, mencionado por otros autores. Estos movimientos de circunducción hacia la oposición o hacia la reposición son movimientos complejos, ya que combinan movimientos simples de balanceo más giros o rotaciones. Entonces, para que se produzca la oposición, se tiene que dar primero una antepulsión, una aducción y una pronación del primer metacarpiano, que si uno lo homologa con el antebrazo, la cara palmar del primer metacarpiano rota en sentido cubital y se enfrenta al resto de los dedos. En cambio, en la reposición o contraposición, los movimientos que se combinan son los contrarios. Hay primero retropulsión y abducción de los movimientos simples y una supinación del primer metacarpiano, conllevando a la uña en una oblicuidad o una rotación también distinta a la de la palma de la mano o a la uña del resto de los dedos. Las diferencias en amplitudes de la oposición y de la reposición es que hacia la pronación el primer metacarpiano rota o gira 90 grados, se encontraba en esta posición y se rotó 90 grados. En cambio, desde la posición neutra hacia la contraposición o reposición se supina solamente 30 grados. Entonces vamos a poder unificar y superar las diferencias y las controversias a partir de la descripción y denominación de los movimientos de Zancoli. Vamos a encontrar movimientos de balanceo, movimientos simples, denominados antepulsión, retropulsión, aducción más flexión, abducción más extensión. El plano que se produce son las que se encuentran descritos por la ubicación del trapecio en el espacio, que recién habíamos mencionado: 35 grados hacia palmar, 20 grados hacia radial y 15 grados en rotación en el sentido de las agujas del reloj. Para los movimientos de giro, la supinación o la pronación del primer metacarpiano para enfrentarlo, y los movimientos complejos, que son giros y balanceos, como ya los hemos descrito. La articulación trapecio-metacarpiana, descrita como una silla de montar o encaje recíproco, solamente podría realizar movimientos simples, movimientos en el sentido cóncavo y en el sentido convexo del trapecio, que se corresponde con la base del primer metacarpiano, en donde lo convexo se corresponde con lo cóncavo y lo cóncavo se corresponde con lo convexo. Sin embargo, esta geometría, estas superficies articulares no permitirían ningún grado de rotación. Es aquí que, si lo describimos como lo muestra las figuras del Kapalji, el trapecio tiene una concavidad en sentido dorso-palmar con picos y una convexidad radiocubital,
que se enfrenta con la base del primer metacarpiano, en donde tiene una concavidad radiocubital y una convexidad dorsopalmar. Pero los movimientos de giro o rotación no estarían permitidos dentro de una constitución ciliar. Es acá que entonces la explicación de la rotación axial para la pronación o la supinación la responde Zancoli enumerando los siguientes factores. Por un lado, la geometría de las carillas articulares, por otro, las tensiones ligamentarias y por último, la acción muscular. Con respecto a la geometría de las superficies articulares, lo que podemos observar y que describe Zancoli es un sector palmar del trapecio que tiene un radio de curvatura como si fuera una articulación ovoidea, es decir, como si fuera acá una enartrosis. Entonces, describe el sector de la silla de montar, cóncavo convexa, pero la parte palmar tiene una superficie ovoide. Estos son dibujos de Zancoli, pero fuimos a un preparado para ver si era real. Y acá vemos este sector palmar que se corresponde como en el pico, es de una convexidad en un sentido dorsopalmar y radiocubital, es decir, que es como si fuera una esfera o una esfera pequeña de radio de curvatura leve, pero que permite, cuando se pone en congruencia el sector de la base del primer metacarpiano con ese sector ovoideo palmar, entonces sí va a estar permitida la rotación. Y es así que entonces la geometría de las carillas articulares puede explicar movimientos simples de balanceo en sentido radiocubital, aducción y abducción, o en sentido dorsopalmar, antepulsión, retropulsión, y cuando el sector más palmar de la base del primer metacarpiano se pone en congruencia con el sector ovoideo del sector palmar del trapecio, este sector anterior, como recién vimos, este sector y como vimos en el preparado, entonces va a poder generar un giro o rotación en el sentido de la oposición o en el sentido de la contraposición o reposición. Quiere decir que para que se produzcan estos movimientos complejos se requiere primero antepulsión, porque si no hay antepulsión no vamos a tener en congruencia este sector palmar de la base del primer metacarpiano con el sector ovoideo del trapecio. Además, las acciones ligamentarias, no solo para brindar estabilidad y coaptación necesaria en las tomas y pinzas de mucha coordinación fina, también van a ser quienes produzcan una cupla de fuerza en el sentido de la oposición o de la reposición. Los ligamentos de la articulación trapecio-metacarpiana, si bien los podríamos describir como palmares, dorsales, radial y cubital, la verdad es que se ubican con una orientación oblicua y tanto el ligamento dorsal, como se observa acá, que tiene un ligamento trapecio metacarpiano dorsal, bien fibras oblicuas, como el intermetacarpiano. Acá hay diferencias en la descripción entre Zancoli y Capangi. Zancoli menciona que estos dos ligamentos son fascículos del mismo ligamento trapecio metacarpiano dorsal, el ligamento dorsal con fascículo trapecio metacarpiano, un fascículo intermetacarpiano. En cambio en Capangi lo dan como ligamentos separados. En definitiva, uno y otro van a estar tensándose cada vez que se produce una antepulsión o una abducción, es decir, que el primero y el segundo metacarpiano se separen. En cambio, el ligamento palmar también tiene, acá se puede notar, el ligamento palmar también tiene una orientación oblicua que se va a tensar durante la supinación del metacarpiano. Cuando se produce abducción se va a tensar el ligamento intermetacarpiano, cuando se produce aducción y flexión se va a tensar el ligamento radial.
Pero lo más importante es ver cómo en esta orientación del primer metacarpiano, el ligamento dorsal, trapecio metacarpiano que se encuentra acá, o el intermetacarpiano, va a generar una cupla de fuerzas que favorezca la pronación. Cuando el siguiente factor, que es el factor muscular, tome al primer metacarpiano, lo lleve a la antepulsión y a la aducción, se va a poner en congruencia la superficie ovoidea y va a tensar el ligamento dorsal con sus dos fascículos, trapecio metacarpiano e intermetacarpiano, provocando una cupla de fuerzas hacia la pronación. Acá lo vemos de una manera más gráfica. El ligamento de la trapecio metacarpiana, el sector palmar, para que se ponga en congruencia con durante la antepulsión. Acá tenemos el primer metacarpiano, segundo, tercero para el lado cubital. El ligamento dorsal con sus dos fascículos, trapecio metacarpiano e intermetacarpiano. Cuando se observa acá como si estuviese cortada la diáfisis del primer metacarpiano, también se ve la oblicuidad del ligamento palmar, ligamento dorsal bien oblicuo, y el intermetacarpiano. ¿Cómo es que trabajan estos dos ligamentos durante la oposición? Esta es la posición neutra del pulgar en su posición relajada o posición anatómica, en donde los ligamentos se encuentran distendidos, flojos, sin tensión. Cuando se produce la antepulsión, además de ponerse en congruencia el sector palmar de la superficie ovoidea del trapecio, se tensa el ligamento intermetacarpiano. Empieza a traccionar hacia atrás este sector medial junto con los músculos que van a llevar hacia la oposición, hacia el lado, o sea, la circunducción hacia el lado cubital, como lo lleva a los músculos hacia este lado y se retiene este sector cubital por el intermetacarpiano, va a provocar la rotación hacia la oposición. En la máxima oposición, el ligamento que se tensa es el ligamento dorsal, pero el fascículo trapecio metacarpiano. Cuando se lleva hacia la reposición, el mecanismo es opuesto y se tensa el ligamento palmar, también oblicuo. La artrocinemática de esta articulación es simple en cuanto a los movimientos de balanceo. Vemos acá bien gráfico como para el movimiento de antepulsión y retropulsión la articulación es cóncava convexa. Entonces, si llevo hacia la antepulsión, rueda hacia adelante pero desliza hacia atrás, y si voy hacia la retropulsión, rueda hacia atrás, desliza hacia adelante, tanto que se puede palpar la parte ventral de la base del primer metacarpiano cuando se va hacia la retropulsión. Cuando se realizan los movimientos de aducción con flexión o abducción con extensión, va a estar trabajando en una superficie convexa cóncava, con lo cual va a haber en el movimiento de flexión-aducción un rodar-deslizar en el sentido cubital, y en una abducción-extensión un rodar-deslizar en el sentido radial. También va a poder completar la toma de objetos pequeños y la precisión y ampliar la excursión de la oposición, la articulación metacarpofalángica e interfalángica. La metacarpofalángica del pulgar va a tener las mismas características que la metacarpofalángica del resto de los dedos, es decir, vamos a tener una cabeza de metacarpiano de mucho radio de curvatura con una cavidad glenoidea que es poco congruente, con lo cual vamos a tener un fibrocartílago glenoideo similar al resto de los dedos, nada más que en el sector palmar vamos a observar la presencia de dos sesamoideos, pequeños huesitos que van a estar integrándose en las inserciones del grupo muscular tenar lateral o tenar medial.
Acá se observan los dos huesecillos sesamoideos, el que va a dar inserción al grupo tenar lateral, después lo vamos a ver, y al tenar medial. El fibrocartílago glenoideo también se relaciona de manera similar que en el resto de los dedos con los fascículos de los ligamentos laterales, el metacarpo falángico y el metacarpo glenoideo, para acompañar el deslizamiento del fibrocartílago durante los movimientos de flexión, tensando no solamente el sector palmar de la cápsula, sino también el sector dorsal. En esta articulación de tipo condilia metacarpofalángica no solamente va a realizar movimientos de flexo-extensión, sino también de inclinación radial o cubital, como se observan en estos gráficos, en donde Capagni trata de medirlo con la continuidad de las cerillas o de los palitos. Acá se observa una continuidad en donde la extensión de la metacarpofalángica y de la interfalángica es continuidad una de otra, pero acá se observa una inclinación radial, una oblicuidad, lo mismo se observa en este sector, y lo que esto permite es que en las tomas de objetos pequeños den una angulación hacia radial, el eje del primer metacarpiano y de la primer falange se angulan para cerrar más el puño y dar más estabilidad al primer espacio interóseo que va a ser requerido para las tomas firmes pero de precisión. También la interfalángica la vamos a poder homologar con el resto de los dedos, por supuesto una sola interfalángica troclear, que también tiene fibrocartílago glenoideo, que también tiene los ligamentos laterales falango-falángico y falango-glenoideo, que al ser una troclear va a ser una uniaxial con movimientos de flexo-extensión, pero lo que sí podemos observar es que la extensión en algunos casos es la continuidad de primera y última falange, pero con fuerzas externas puede generar una hiperextensión. Y durante la flexión de la interfalángica se puede observar también una inclinación radial de la uña, ¿no?, de todo el dorso de la falange distal, en donde se suma a la inclinación radial de la metacarpofalángica y cierra más la prensión en la oposición máxima. La artrocinemática de metacarpofalángica y de interfalángica es una convexa cóncava, por lo cual en ambas rueda y desliza en el mismo sentido que el movimiento osteocinemático que estemos analizando, hacia la flexión, rueda y desliza hacia palmar, hacia la extensión, rueda y desliza hacia dorsal. Uno de los factores que habíamos mencionado que está presente para la oposición es la acción muscular, y lo que tenemos que tener presente es que muchas veces el nombre de los músculos de la eminencia tenar no está indicando su acción, y es por eso que vamos a describir un grupo tenar lateral. Este grupo tenar lateral, que toma inserciones en el sesamoideo externo, tiene un plano superficial, que se denomina, es el abductor corto del pulgar, un segundo plano que es el oponente del pulgar, y un plano más profundo que tiene dos fascículos, que es el flexor corto del pulgar. Acá lo vemos al abductor, acá estamos, al abductor que está cortado, al oponente y al flexor corto, al abductor, al oponente y al flexor corto. En cambio, el grupo tenar medial, el del primer espacio, va a estar constituido por
el aductor del pulgar y el interóseo del primer espacio. Interóseo del primer espacio, lo vemos acá, interóseo del primer espacio, y el aductor del pulgar, que va a tener fascículos carpianos y fascículos metacarpianos. De los músculos extrínsecos, es decir, de aquellos que provienen del antebrazo, podemos recordar al flexor largo del pulgar, que proviene del tercer plano del plano anterior de los músculos del antebrazo, va a pasar por la misma corredera o retináculo del túnel carpiano junto con los flexores superficial y profundo, y se va a destinar al dedo pulgar tomando inserción en la base de la cara palmar de la última falange para producir flexión de la interfalángica del pulgar. Una vez que se completa la excursión de la flexión de la interfalángica del pulgar, entonces va a poder colaborar con la flexión o estabilizar también en las articulaciones más proximales. Los otros músculos extrínsecos del pulgar, lo podemos ver, es el abductor largo del pulgar, el extensor corto y el extensor largo del pulgar. Lo podemos ver acá. Abductor largo a la base del primer metacarpiano, extensor corto a la base de la primer falange y el extensor largo a la base de la falange distal del pulgar. Entonces vamos a encontrar que el abductor largo va a ser un potente antepulsor del pulgar, es decir, va a llevar al pico ventral, el pico palmar del primer metacarpiano, y va a generar un movimiento de antepulsión. Acá tenemos al extensor corto a la base de la primer falange del pulgar y el extensor largo a la base de la falange distal. Cuando empezamos a analizar las sinergias, cómo es la secuencia de activación para lograr todos los movimientos que estuvimos describiendo en el pulgar, recién decíamos que lo principal para la oposición es que el sector palmar de la superficie ovoidea del trapecio con su homóloga en la base del primer metacarpiano se pongan en congruencia y se tense el ligamento dorsal, tanto en su fascículo trapecio metacarpiano como intermetacarpiano. Para lograr estos primeros objetivos se requiere de la acción del abductor largo del pulgar, que tracciona de este pico palmar hacia atrás, porque va a tomar inserción en la cara dorsal del antebrazo, y genera la congruencia en el sector ovoideo. Tensa al intermetacarpiano y empieza la secuencia con el segundo momento, en donde el abductor corto del pulgar y el oponente del grupo tenar lateral aumentan la antepulsión y empiezan a producir la circunducción hacia el lado cubital. Debido a la tensión del ligamento se forma la cupla de fuerzas, que el ligamento lo deja fijo a este pico posterior del metacarpiano y los músculos de la eminencia tenar lateral, abductor corto y oponente, lo quieren llevar hacia cubital, con lo cual empieza el giro o pronación del primer metacarpiano. Cuando continúa la secuencia de oposición para lograr la oposición del pulgar frente a los últimos dedos, en particular al meñique, tiene que actuar el flexor corto del pulgar con sus fascículos más profundos, cuya dirección de la fuerza casi transcurre o atraviesa
el sector del pisiformes, es decir, el sector más cubital de la mano. Entonces, en secuencias de activación para la oposición es primero el abductor largo, luego el grupo tenar lateral, abductor corto y oponente, y por último el flexor corto y oponente. Como decíamos antes, con el abductor largo se pone en congruencia ese sector palmar y tensa al ligamento dorsal. Aquí vamos a poder probar que si no se produce antepulsión del pulgar, no va a haber oposición. A los movimientos sin rotación, sin pronación, se va a producir un movimiento denominado transpalmar, es decir, abducción y flexión, pero con el pulpejo de los dedos perpendicular a la palma. Cuando se produce giro en el sentido de la pronación, la cara palmar del pulgar se enfrenta a la del meñique o más cercano a la del índice. Para poder lograr estos movimientos con estabilización, con estabilidad, con congruencia, se requieren un conjunto de factores. Las fuerzas musculares son potentes estabilizadoras, como mencionábamos antes, el abductor corto, el oponente y el flexor corto. En conjunto van a tener una dirección de fuerzas que cuando se resuelve el paralelogramo de fuerzas junto con las fuerzas del abductor largo del pulgar y las fuerzas del ligamento trapecio metacarpiano dorsal, la resultante nos da una fuerza que justo pasa muy compresiva sobre la zona ovoidea de la articulación trapecio metacarpiana. Quiere decir que cada vez que se produce la oposición con gran estabilización, con una toma, por ejemplo, de un objeto pesado pero con precisión, o que se requiere estabilidad en esa prensión, va a generar un esfuerzo compresivo sobre la región trapecio metacarpiana. Junto con la congruencia de esta zona en esa superficie ovoidea, va a provocar altas fuerzas de desgaste que puede ser un factor de iniciación del efecto degenerativo de esta articulación denominado risartrosis. Si nosotros queremos pensar en la posición más relajada, la loose back position, las posiciones en donde no se encuentran tensiones cápsulo-ligamentarias ni musculares y que el pulgar esté en reposo, es la posición natural, la posición de reposo, esa posición que está descrita por la ubicación del trapecio en el espacio, la que mencionamos con 35 grados hacia palmar, 20 hacia radial y 15 grados de rotación. En esa posición es que uno puede realizar movimientos de estiramiento, de tracción para descomprimir la articulación trapecio metacarpiana. La posición relajada de la mano va a llevar a la posición del pulgar en esa posición anatómica en donde la uña se encuentra perpendicular al resto de los dedos. Lo contrario de la loose pack, vamos a encontrar la close pack. Muchas veces escuchamos que se da apretar pelotitas para poder lograr fuerza o rehabilitar la fuerza de los músculos flexores o recuperar la fuerza. Pero recordemos que cada vez que se produce el pulgar se ubica en oposición y se producen fuerzas de compresión, la resultante del conjunto de fuerzas atraviesa la articulación trapecio metacarpiana. Cuando esto a su vez se hace con tomas firmes en puño o con mucho peso, la resultante está generando fuerzas compresivas y de desgaste en la trapecio metacarpiana. Entonces no sería recomendable
que se genere contrarresistencia en posición de close pack, porque empeoraría el efecto en este sector de la articulación degenerativo. Cuando se logra una pinza fina, como ahora vamos a ver, de mucha precisión, justeza, coordinación fina, se requiere estabilidad en el sector proximal para que esto cierre con precisión los pulpejos. Requiere que cápsulas, ligamentos y todo el conjunto de músculos y tendones, tanto del primer espacio como eminencia tenar lateral, tienen que estar actuando, porque si se desequilibran estas fuerzas, entonces aparece una hiperextensión en la articulación metacarpofalángica y pierde estabilidad la pinza. Por último, y para analizar con objetivos de manipulación de presas, pinzas, todo el comportamiento de la posición de la muñeca con su cinemática, cinética y estabilidad, con la posición de los 4 dedos y la del pulgar, vamos a ver la clasificación de pinzas y presas para que cada una pueda ser descrita por su cinemática, osteoiartro, y su cinética, miocinética, más las fuerzas externas que actúan. Las pinzas son aquellas tomas en donde intervienen los pulpejos de los dedos y se denominan pinzas terminal cuando es el extremo unguial de pulgar e índice que genera la toma de un objeto pequeño y de precisión. A esto se lo denomina pinza terminal. Cuando en vez del extremo unguial del pulgar e índice se enfrentan la cara palmar de estos pulpejos, se lo denomina pinza subterminal. Y cuando la cara palmar del pulpejo del pulgar se pone en contacto con la cara lateral, en este caso radial del índice, a esta pinza se la denomina pinza subtérmino lateral. También tenemos otras que pueden denominarse pinzas digitales. En este caso vamos a encontrar que intervienen diferentes dedos, no solamente el pulgar. Por ejemplo, esta es laterolateral, porque son tomas de objetos por el sector lateral, ¿no?, entre dos dedos. Interdigital, laterolateral. Cuando interviene el pulgar con más de 2 dedos, los podemos mencionar por la cantidad de dedos que intervienen: tridigital, tetradigital o pentadigital. Lo mismo con estas. Y si se interviene la palma de la mano, entonces se la denominan presas. Tenemos presas o tomas, es sinónimo, una presa o toma donde interviene la palma, y esta es pentadigital, esta es tetradigital, esta es tetra o pentadigital, como después los virtuosismos de la ejecución de instrumentos o el uso del teclado. Si tomamos un objeto en donde interviene la palma de la mano y los dedos, entonces se lo denomina dígito palmar. En cambio, si a su vez la palma de la mano, los dedos, y se cierra para estabilizar la toma del objeto con el pulgar, entonces se la llama palmar total. Por ejemplo, en estas vamos a encontrar dígito palmar y palmar total. Si el dedo, en vez de estar por detrás, se cierra por delante en oposición, va a ser palmar total, lo mismo que este, palmar total. Pero hay algunas tomas o presas que tienen como objetivo ser direccionadas o centradas. En esto podemos recordar en el comienzo de la clase
cuando hablábamos de los arcos oblicuos que constituían después un canal para la toma o presa centrada. Entonces una batuta, un destornillador, un tenedor o diferentes objetos que requieran la puntería, por ejemplo un puntero láser o el control remoto, allí vamos a tener que buscar el análisis de las presas centradas o direccionadas. Con esto hemos terminado la unidad que analiza todo el segmento motor distal de la cadena de miembro superior, dividida didácticamente en el análisis de la muñeca, de los dedos y de pulgar.